Bienvenidos Richie Maníacos, este es el primer video largo de este canal y vamos a inaugurarlo hablando de un juegazo de peleas. Bueno, más bien sería un juego de simulación de peleas. Me estoy refiriendo a UFC 4 de EA Sports, que ha tenido algunas mejoras con respecto a sus antecesores. Antes de empezar, te voy a pedir que te suscribas al canal, actives la campanita y actives todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros Richie videos. Hay que recalcar que UFC 4 no es un juego de lucha como están acostumbrados, sino que cuenta con una aproximación a la simulación. Yo más bien lo pondría en la categoría de simulación de peleas. Hay combos de pocos golpes, multitud de técnicas y daño diferenciado en diferentes partes del cuerpo que resulta bastante realista y que nos va a hacer que estemos muy atentos a protegernos según las zonas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, mis amigos, olvídense de encadenar combos de 12 o 14 golpes como se hace en otros títulos, ya que aquí el número de golpes consecutivos será de 3 o de 4 en el mejor de los casos, siendo muy desaconsejable en este juego apachurrar los botones a lo loco para no parar de propinar golpes, ya que nuestro luchador se quedará sin resistencia luego y estaremos a merced de nuestro rival dentro del octágono. En general, UFC 4 recoge lo mejor de UFC 3 a nivel jugable y lo mejora con más animaciones, nuevos golpes o barridos y la misma habilidad para mostrar con precisión y suavidad cada uno de los puñetazos, patadas, barridos, sumisiones disponibles para cada luchador, permitiéndonos disfrutar de combates muy reales y conseguidos que sin duda encantarán a los amantes de las artes marciales mixtas. Si eres un amante de las artes marciales mixtas, este es tu juego. Una de las novedades que tiene UFC 4 es un nuevo sistema para el trabajo en el suelo, es decir, para realizar las diferentes transiciones entre los agarres cuando el combate se lleva a la lona. Se trata de un sistema más sencillo que para los jugadores novatos puede venir muy bien, ya que con un simple movimiento podemos escoger entre levantarnos, ir a posiciones de ground and pound o realizar sumisiones. Este sistema está bien para los noveles, pero sin embargo, para nosotros los jugadores con experiencia en otros UFC, preferiríamos el sistema clásico, con el que tendremos mucho más control sobre los combates en el suelo. Por suerte, EA Sports nos permite escoger el sistema clásico de la saga desde las propias opciones, así que no tendremos ningún problema con eso. Lo más fregón de UFC 4 es el modo carrera, en el que podremos crear un luchador a conveniencia para comenzar a participar en luchas callejeras e ir ascendiendo hasta competiciones mayores para acabar llegando a la UFC y, si somos hábiles, conseguir el cinturón de nuestra categoría de peso e incluso convertirnos en el mejor luchador de la historia de las artes marciales mixtas. Este modo carrera empieza bastante fuerte, con algo de narrativa y un tutorial muy conseguido con el que nuestro entrenador aparece cada poco para darnos ánimos y explicarnos los diferentes aspectos de la UFC 4. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en la campaña, su presencia es cada vez menos y acaba prácticamente desapareciendo. El modo de carrera es muy divertido y nos ha ofrecido grandes combates hasta que nos hemos convertido en el mejor de la historia, pero necesita un poco más a nivel narrativo y de variedad de situaciones para no caer en la monotonía que puede invadirnos cuando llevamos ya un buen puñado de combates y de preparaciones para los combates. Este juego tiene algo muy chido que a mí me encanta. Podemos acceder a combates con reglas especiales, entre los que destacan el modo Knockout, que nos ofrece una aproximación más arcade de UFC 4 y que nos traslada a un tatami que bien podría estar sacado de la película Contacto Sangriento del Van Damme. En cuanto a los modos online, nos encontramos con los campeonatos del mundo online, que es el modo con rangos, así como las batallas relámpago que van cambiando sus reglas, combates rápidos sin clasificar o la posibilidad de invitar a un amigo para celebrar un combate amistoso. A nivel visual, UFC 4 es una chulada. Luce bastante real, aunque apenas se notan mejoras más allá de algunos movimientos ejecutados de forma más suave y de algunos efectos extra con el sudor o la reacción de la piel y la carne cuando recibe un poderoso impacto. Se nota que la saga ya ha tocado techo esta generación y que es difícil, al menos por ahora, mejorar lo presente. Va a ser muy difícil mejorar este juegazo. Lo único que yo le veo mal a este juego es la banda sonora, es bastante mediocre y a veces puede llegar a ser aburrida, pero es normal en los juegos de la EA Sports. Antes de continuar con este videoprograma, te quiero hacer una invitación a que nos sigas a mí y a mi hermano y a mi hijo en Twitch. Estamos como Richie Manía. En la descripción, en el primer comentario y en las pestañas te voy a dejar los links para que disfrutes con nosotros, cotorriemos y pasemos un rato agradable en Twitch. Y volviendo al UFC 4, pues nos ofrece el mejor simulador de MMA dentro del octágono. Es el mejor juego de batallas simuladas. No es un juego de peleas per se,
es un simulador de peleas, con algunos movimientos mejorados, una recreación de los combates increíbles y un gran trabajo en todo lo que tiene que ver en el combate, con un nuevo sistema para la lucha de suelo más simple, ideal para los jugadores noveles, pero que se queda corto para los que ya somos expertos. El mayor problema de esta entrega es su falta de contenido, ya que el modo carrera se acaba siendo monótono. No contamos con el modo de juego Ultimate Team y también hay varias ausencias importantes en el plantel de luchadores. Extrañamos la presencia, por ejemplo, de Bas Rutten y de Mike Tyson. Aún así, y pese a sus fallos, estamos convencidos de que los aficionados a las MMA van a disfrutar de esta nueva entrega y la van a exprimir al máximo desde el modo carrera hasta el modo knockout, pasando por los combates online. En una clasificación de 5 estrellas, donde las 5 estrellas son lo máximo y 1 estrella es lo peor, a este juego le daría 4,5 estrellas. Lo único malo, entre comillas, que yo le encontré a este juego es que no contamos con Bas Rutten ni con Mike Tyson, le faltaron invitar a más peleadores. Cuenta con Tyson Fury, Bruce Lee, Brock Lesnar, pero insisto, faltaron los grandes, faltó Bas Rutten y faltó Mike Tyson. Otro punto que no me gustó es la música es bastante mediocre y monótona, pero eso es algo normal para los juegos de EA Sports. Parece que la banda sonora monótona y aburrida es un sello particular de EA Sports en todos sus videojuegos. Tú has jugado este juego de UFC 4, yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Bien. Bien. No. Ganamos. Muy bien. Ese fue fácil. Muy bien. Bien hecho, Wanderlei Pollo. Toda la confidence. Grazie, grazie. Ese Bruce Buffer es más peligroso de lo que aparenta. Como un consejito final, si buscas un juego de batallas con combos de más de 10 golpes, movimientos super especiales, super estelares, luces centellantes y ese tipo de mamadas, UFC 4 no es para ti. No es un King of Fighters, no es un Street Fighter, pero si eres fan de los buenos golpes y de las artes marciales mixtas, te vas a enamorar de este brillante trabajo, ya que es altamente adictivo, y más si lo juegas con un amigo. Te recomiendo ampliamente que le eches un ojo y lo compres. Si eres fanático de las artes marciales mixtas, créeme que no te va a decepcionar. Si este video tiene éxito, llama mucho la atención, lo comparten mucho y tienen muchos likes, vamos a subir un tutorial completísimo de este juegazo, incluyendo secretos y algunos atajos. Así que si te gustó este video, compártelo en todas tus redes sociales. Este juego es para PlayStation 4 y es totalmente compatible con la Play 5. También lo puedes encontrar para la Xbox One. UFC 4 recoge lo mejor de UFC 3 a nivel jugable y lo mejora con más animaciones, nuevos golpes, nuevos barridos y la misma habilidad para mostrar con precisión y suavidad cada uno de los puñetazos, patadas, barridos o sumisiones disponibles para cada luchador, permitiéndonos disfrutar de combates muy reales que sin duda encantarán a los amantes más exigentes de las artes marciales mixtas. Lo malo es que nos faltó Mike Tyson, Bas Rutten y la banda sonora es un poquito mediocre, pero eso se puede obviar porque este juego realmente cumple con todas las condiciones con creces. Esto es todo por el día de hoy. Yo soy su servidor, el Dr. Crypto. A nombre de mi hermano Richie, les deseamos un excelente día y que Dios los bendiga a todos, que el creador los llene de buenas nuevas y muchos videojuegos. No se te olvide seguirnos en Twitch. Ahí está. Bien, 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 muy bien, muy bien.
Sí, campeones, muy bien, somos campeones. We are the champions, muy bien. Te gané. Bien. Eso, muy bien. Undisputed champion of the world, Bloody.